Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos la primera carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométense a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos en oración. Salmo responsorial, capítulo 54, versículos 7 al y 23. Repitan con nosotros. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije: si tuviera, como la paloma, alas, yo me iría volando por el desierto, para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencias y discordias, que da día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Aleluya, aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjanos saber en los comentarios qué aprendizajes te dejó el Evangelio de hoy. Señor, te pedimos que en este día podamos encontrar paz en medio de las adversidades y sabiduría para enfrentar los desafíos que se presenten en nuestro camino. Que la luz del amor y la compasión guíe nuestros pasos y nos permita ser instrumentos de bondad y esperanza para quienes nos rodean. Amén. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, en la primera lectura del día de hoy, las palabras del apóstol Santiago nos invitan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de nuestras acciones y actitudes en la vida. Nos confrontan con la realidad de las luchas y conflictos que enfrentamos, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás. Nos llevan a cuestionar el origen de estas discordias y nos instan a examinar nuestras motivaciones más profundas. En primer lugar, Santiago nos confronta con la realidad de que muchas de nuestras luchas y conflictos tienen su origen en nuestras propias pasiones y deseos egoístas. Nos señala que la codicia,
la envidia y la ambición desmedida nos llevan a buscar lo que no podemos tener, incluso hasta el extremo de cometer actos violentos y destructivos. Esta reflexión nos obliga a examinar críticamente nuestras propias motivaciones y a reconocer la importancia de cultivar una actitud de humildad y gratitud en nuestras vidas. Además, Santiago nos advierte sobre el peligro de buscar la amistad del mundo en lugar de buscar la voluntad de Dios. Nos recuerda que ser amigo del mundo nos aleja de Dios y nos convierte en enemigos suyos. Esta advertencia nos lleva a considerar cuidadosamente nuestras prioridades y a preguntarnos si nuestras acciones y decisiones están alineadas con los valores y principios del reino de Dios. Por otro lado, Santiago nos ofrece una poderosa exhortación a someternos a Dios y a resistir al diablo. Nos recuerda que la verdadera fuerza y protección vienen de Dios, y que al acercarnos a Él con humildad y sinceridad, Él vendrá a nuestro encuentro. Esta enseñanza nos anima a cultivar una relación íntima con Dios y a confiar en su gracia y provisión en todas las circunstancias de la vida. Además, Santiago nos insta a reconocer la importancia de la purificación y la renovación espiritual en nuestras vidas. Nos desafía a lamentarnos por nuestras faltas y a buscar la transformación interior que solo puede venir a través del arrepentimiento genuino y la humildad ante Dios. Esta llamada a la humildad y la contrición nos recuerda la necesidad de reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, y de depender completamente de la gracia y el perdón de Dios. En última instancia, las palabras de Santiago nos llaman a vivir vidas de fe y obediencia a Dios, reconociendo nuestra completa dependencia de Él en todo momento. Nos recuerdan que la verdadera grandeza y exaltación vienen no de buscar la gloria y el reconocimiento del mundo, sino de someternos humildemente a la voluntad de Dios y confiar en su gracia y provisión en todas las circunstancias de la vida. Que estas palabras nos inspiren a vivir vidas de integridad, humildad y confianza en Dios, buscando siempre su gloria y su voluntad en todo lo que hacemos. El Evangelio de hoy nos ofrece una profunda reflexión sobre el verdadero significado del liderazgo y la grandeza en el reino de Dios. A través de las acciones y enseñanzas de Jesús, somos llevados a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre el poder y la importancia, y a considerar un enfoque radicalmente diferente que nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino. En primer lugar, vemos que Jesús y sus discípulos están atravesando Galilea, pero Jesús no quiere que nadie sepa de su presencia. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué Jesús evitaría la atención pública cuando podría usarla para difundir su mensaje y ganar seguidores? La respuesta se revela en las palabras que Jesús comparte con sus discípulos: predice su muerte y resurrección. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre el verdadero significado de su misión. No se trata de buscar fama o reconocimiento terrenal, sino de cumplir el plan redentor de Dios para la humanidad. Sin embargo, vemos que los discípulos no comprenden completamente estas palabras. Tienen miedo de pedir explicaciones y, en cambio, se distraen discutiendo entre ellos sobre quién es el más importante. Este comportamiento refleja una mentalidad terrenal que está en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús. En lugar de preocuparse por el servicio y la humildad, están preocupados por su propia posición y prestigio. Ante esta situación, Jesús ofrece una lección transformadora sobre el verdadero significado del liderazgo en el reino de Dios. Les dice a sus discípulos que si quieren ser los primeros, deben ser los últimos y los servidores de todos. Esta declaración desafía directamente las nociones convencionales de liderazgo y grandeza. En lugar de buscar el poder y la prominencia, Jesús nos llama a buscar el servicio y la humildad. Para ilustrar aún más este punto, Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Abraza al niño y les dice que recibir a un niño en su nombre es recibirlo a él, y no a él, sino a aquel que lo ha enviado. Esta imagen de Jesús abrazando a un niño es profundamente conmovedora y reveladora. Nos muestra que en el reino de Dios, la grandeza se encuentra en la capacidad de amar y servir a los más vulnerables y necesitados de la sociedad. Además, la elección de un niño como ejemplo de grandeza es especialmente significativa en un contexto cultural donde los niños eran considerados de bajo estatus y poco valor. Jesús está desafiando las normas sociales y revelando que en el reino de Dios, el verdadero valor y dignidad no se basan en la posición social o el poder, sino en la relación con Dios y el prójimo. Esta enseñanza de Jesús sigue siendo relevante y desafiante para nosotros hoy en día. En un mundo obsesionado con el éxito, la fama y el poder, Jesús nos llama a adoptar un enfoque radicalmente diferente. Nos llama a buscar la grandeza a través del servicio humilde y la compasión hacia los demás,
especialmente hacia aquellos que son más vulnerables y necesitados. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida, debemos comenzar por examinar nuestras propias actitudes y motivaciones. ¿Estamos más preocupados por nuestra propia posición y prestigio, o estamos dispuestos a servir humildemente a los demás? ¿Buscamos la grandeza a través del poder y la prominencia, o a través del amor y la compasión? Además, debemos preguntarnos cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestro propio servicio y liderazgo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia comodidad y conveniencia para ayudar a los demás? ¿Estamos dispuestos a abrazar a aquellos que son considerados los menos entre nosotros y a demostrarles el amor y la compasión de Dios? En última instancia, las palabras y acciones de Jesús en este pasaje nos desafían a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre el liderazgo y la grandeza. Nos llaman a vivir vidas de humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús quien, aunque siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo de todos. Que podamos seguir su ejemplo y encontrar la verdadera grandeza en el servicio amoroso y la compasión hacia los demás. Los invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les pedimos compartir este video con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.